Trabaja, porque Dios trabaja en ti. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su buena voluntad. Filipenses 2:12 y 13. En el capítulo anterior vimos que es la salvación, es ser hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Incluye, como uno de sus elementos esenciales, toda esa reserva de buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. A la luz de esta verdad, podemos comprender mejor el significado del pasaje de hoy. Ocupaos en vuestra salvación significa vivir conforme a lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, caminar en todas las buenas obras que Él ha dispuesto para nosotros. Esforzaos por entender exactamente qué tipo de salvación Dios ha preparado para ustedes, todo lo que Él ha planeado y hecho posible que sean, y trabajad en ello con temor y temblor. Que la grandeza de esta vida divina y santa, escondida en Cristo, junto con nuestra absoluta incapacidad y los peligros y tentaciones que nos rodean, nos hagan trabajar con reverencia y humildad. Sin embargo, ese temor nunca debe convertirse en incredulidad, ni ese temblor en desánimo, porque Dios es quien obra en vosotros. Aquí está el secreto de un poder absolutamente suficiente para todo lo que debemos hacer y de la certeza de que podemos lograr todo lo que Dios realmente quiere que hagamos. Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Primero, nos da el discernimiento para comprender lo que debemos hacer, el deseo que transforma la tarea en gozo y la firme determinación que domina todo nuestro ser y nos impulsa a la acción. Luego, nos da la capacidad de llevarlo a cabo. Dios no nos da el querer y nos deja solos para que trabajemos con nuestras propias fuerzas. Podemos tener la voluntad de obedecer, pero carecer de la capacidad de hacerlo. En Romanos 7, el apóstol Pablo describe cómo el hombre renovado se deleita en la ley de Dios, pero aún así se siente incapaz de cumplirla. No es sino hasta Romanos 8:2 al 4 que, por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es liberado de la ley del pecado y de la muerte, y entonces la justicia de la ley puede cumplirse en él, porque ya no camina conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una de las razones principales por las que los creyentes fracasan en su servicio es que, cuando sienten que Dios les ha dado el querer, intentan llevarlo a cabo en sus propias fuerzas. No han aprendido la lección de que, así como Dios nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras y ha preparado esas obras para que andemos en ellas, Él mismo debe y ciertamente obrará en nosotros para que las cumplamos. No han meditado lo suficiente en la verdad, Dios es quien obra en vosotros. Aquí nos encontramos con una de las verdades más profundas, espirituales y preciosas de la Escritura, la continua obra de Dios Todopoderoso en nuestro corazón y vida. Por su misma naturaleza, Dios es un ser espiritual, no limitado por el espacio, sino presente en todas partes. No puede haber vida espiritual sin su presencia constante. Por eso la Escritura declara con razón, Dios obra todo en todos, 1 Corintios 12:6. No solo todas las cosas proceden de Él como su principio y van hacia Él como su fin, sino que también existen por medio de Él, quien las sostiene. En el hombre Cristo Jesús, la obra del Padre en Él fue la fuente de todo lo que hizo. De la misma manera, en el nuevo hombre, creado en Cristo Jesús, nuestra total dependencia del Padre es nuestro mayor privilegio y nuestra verdadera identidad. Esto es, en esencia, la comunión con Dios, que Dios mismo obre en nosotros tanto el querer como el hacer. Aprendamos el verdadero secreto de trabajar para Dios. No es, como muchos piensan, que hacemos nuestro mejor esfuerzo y luego dejamos que Dios haga el resto. De ninguna manera. El verdadero secreto es este: Dios trabaja su salvación en nosotros, y eso es lo que nos capacita para obrarla exteriormente. Esa salvación incluye toda obra que debemos realizar. Nuestra fe en la obra de Dios en nosotros es la medida de nuestra capacidad para trabajar eficazmente. Las promesas conforme a vuestra fe os ha hecho, Mateo 9:29, y todo es posible para el que cree, Marcos 9:23, se aplican perfectamente aquí. Cuanto más profunda sea nuestra fe en la obra de Dios en nosotros, más libremente su poder operará en nuestra vida y más fructífero será nuestro trabajo. Tal vez algún maestro de escuela dominical esté leyendo esto. Permíteme preguntarte, ¿has creído realmente que tu única capacidad para hacer la obra de Dios radica en el hecho de que has sido creado en Cristo Jesús para buenas obras? ¿Que Dios mismo obra en ti tanto el querer como el hacer? ¿Has aprendido a esperar en esa obra de Dios? ¿Trabajas porque sabes que Dios trabaja en ti? No digas que estas ideas son demasiado elevadas. Guiar almas jóvenes a Cristo es, sin duda, una tarea muy elevada para nosotros, pero si vivimos como niños pequeños, creyendo que Dios obrará todo en nosotros, podremos hacer su obra con su fuerza. Ora mucho para aprender y poner en práctica esta verdad en todo lo que hagas. Trabaja, porque Dios trabaja en ti. Reflexiones finales. 1. Comenzamos a darnos cuenta de que comprender espiritualmente esta gran verdad, Dios obra en vosotros, es lo que más necesitan los obreros cristianos.
2. El Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros, dado para nuestra vida y servicio. Pide a Dios que te revele esta verdad, que nuestra primera responsabilidad en el ministerio es la renovación diaria del Espíritu Santo. 3. Obedece el mandato de ser lleno del Espíritu Santo. Cree en su presencia en ti. Espera su enseñanza. Sométete a su dirección. Ora por su poder en tu vida. Vive en el Espíritu. 4. Lo que el poder de Dios obra en nosotros, ciertamente podemos hacerlo. Solo debemos rendirnos a su obra en nosotros.